Listo. Entonces, chicos, iniciamos con nuestro tema de la semana 2 y nuestro tema de la semana 2, como saben, es los conceptos básicos de la administración. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de la administración? ¿Qué es la administración, básicamente? ¿Alguno me podría decir? Lo puede escribir al chat y lo compartimos. A ver, alguno que me diga algo de qué es la administración. ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿están ahí o estoy hablando solo? ¿Nadie sabe nada de la administración o están ahí solamente los y no hay nadie conectado? Buenos días, profe. La administración no tiene que ver parte relacionada con el manejo de, puede ser de recursos, de diferentes cosas. Perfecto, manejo de recursos, importante lo que nos dice Andrés. Creo que ello es un buen punto de partida para determinar qué es la administración. Manejo de recursos. Y no solo es el manejo de recursos, sino la optimización de esos recursos. Un elemento es la eficiencia y otra la eficacia. Mientras uno se encarga, y les pongo un ejemplo, si yo tengo como misión dañar un CD porque tiene algo confidencial y no quiero que nadie lo vea, un CD, bueno, ya no existen los CD, pero supongamos que yo necesito borrar, dañar un CD, yo lo puedo hacer, digamos en este caso, de dos formas. La primera, puedo coger y el CD, lo rayo con una llave, y en ese caso estoy siendo eficiente y eficaz. Eficaz porque estoy cumpliendo con la misión de dañar el CD. Y eficiente porque lo estoy haciendo con el consumo, con el menor consumo de recursos. Si por el contrario yo cogiera el CD y cogiera una ametralladora de esta que usa el ejército y le descargo un cartucho, pues sí, el CD se daña, pero no estoy siendo eficiente. La organización de una economía, perfecto. No estoy siendo eficiente, ¿por qué? ¿Estoy siendo eficaz? Sí, porque estoy cumpliendo con mi misión, destruir el CD, pero eficiente no, porque hice un gasto innecesario de recursos, en este caso recursos físicos. Entonces, básicamente lo que dice Andrés y lo que dice por acá Steven, organización de una economía es un concepto dentro de la administración. Son 4 puntos clave dentro de la administración que son la planificación, la organización, ejecución y control de los recursos. En este caso no son solamente los recursos económicos, sino recursos físicos, recursos humanos, recursos tecnológicos, que esos hacen parte de una empresa. Esa será la clase o nuestra próxima clase, que es el tema de las empresas. Para el uso eficiente, es decir, todos estos elementos para usar eficientemente y alcanzar los objetivos de una economía, los objetivos de una organización. Pues la administración no es solamente, o no piensen solamente que la administración va enfocada hacia empresas. No es decir, no solamente en la parte económica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un hospital necesita un administrador. Y el administrador en caso de un hospital no está buscando objetivos económicos, hablando de pues, hospitales públicos. No está buscando objetivos económicos, más bien está buscando objetivos de cumplimiento de misión y visión dentro de una determinada región. Es decir, un administrador en un hospital lo que está buscando es que se atienda eficientemente a los pacientes, que no haya quejas y reclamos, que se entreguen las medicinas correctamente, que haya suficientes camillas, mascarillas, todo esto que necesitan dentro de un hospital. Diferente a, por ejemplo, si yo tengo un negocio, una microempresa, un emprendimiento, ya mi administración sí va enfocada a hacerla rentable o hacer que gane mucho más dinero. Entonces, si nos vamos al concepto como tal de la administración, pues nos vamos a encontrar
que viene derivada del latín minister, que traduce hacia la subordinación o hacia el control. Y pongo por aquí una imagen que se ve un poco antigua. ¿Por qué? Porque la administración es algo innato dentro del ser humano. ¿Por qué? Porque desde la antigua época, desde la prehistoria, donde el hombre era nómada, cazador, vivía de lo que le ofrecía la tierra, pues de una u otra forma existía la administración. No como la conocemos el día de hoy, obviamente, pero sí existía la administración porque estas personas se tenían que organizar, en este caso, para cazar los mamuts. Ellos tienen una organización de que los más rápidos eran los que los perseguían y los más fuertes eran los que cazaban, y las mujeres se quedaban en el hogar cocinando y cuidando a los hijos. Entonces ya eso era un tema de administración, en este caso de recursos humanos. Ya había una eh, jerarquización o una división de tareas dentro de la comunidad. Entonces, por eso es que dice que la administración siempre ha estado innata dentro del ser humano. Como les decía, no se conocía o nadie habló de la administración sino hasta la revolución industrial. Pero desde mucho antes la administración ya existía. Entonces, cuando el hombre deja de ser nómada y se convierte en hombre sedentario, recuerden, nómada, aquel que viajaba, explotaba los recursos en un sitio, cuando no habían recursos iba hacia otro, y así pues iba viviendo de un sitio en sitio. Esos eran los nómadas, los que no se organizaron nunca en una comunidad. Luego pasaron a ser sedentarios cuando se dieron cuenta de que el sitio que habitaban antes, cuando eran nómadas, a las semillas que ellos arrojaban en la tierra, pues crecían nuevos frutos. Entonces, al crecer nuevos frutos, se dieron cuenta que la tierra les podía dar la subsistencia o los recursos necesarios para subsistir. Entonces fue cuando decidieron hacerse sedentarios, es decir, acomodarse en un solo sitio o en un solo lugar. Y al estar en este sitio, pues ya tuvieron entonces que dividir tareas más claramente. Entonces ya apareció las divisiones de poder. Si nos vamos acá al concepto etimológico de la palabra, hacia la subordinación, es decir, tenía que haber un líder, no lo llamemos jefe, el jefe es, digamos, el jefe es el que manda, el líder es el que ayuda a estas personas, entonces es mejor ser líder que jefe. Entonces, en este caso aparece ya la subordinación, es decir, ya hay una persona dentro de esta comunidad sedentaria que se encargaba de vigilar, administrar, delegar tareas para cumplir con los objetivos de la administración de ese lugar, todavía sin conocer la palabra como tal, administración. Aquí el punto era buscar la prosperidad del pueblo. Entonces, si nos vamos un poco, digamos, vamos recorriendo la historia, llegamos a los antiguos imperios chinos, griegos, romanos, donde ya empiezan las construcciones, y por eso es que la gente, pues no sé, obviamente creo que han escuchado que muchos dicen que las pirámides de Egipto han sido construidas por extraterrestres, porque algo tan perfecto o la tecnología, pues no sabemos realmente qué pasó, cada uno puede tener diferentes teorías acerca de este tema. Lo más probable o lo más lógico, no probable, sino lo más lógico sería que ya los egipcios, ya con una muestra de administración, pudieron organizarse de la mejor manera posible para lograr la construcción de estas pirámides. Es decir, en este caso se coordinaron los esfuerzos de trabajo de las personas para lograr pues lo que se estaba buscando, en este caso la construcción de las pirámides de Egipto. Entonces, estos pequeños elementos ya evidencian actividad administrativa dentro de esas antiguas civilizaciones. Por lo menos ya dentro de el imperio sumerio se empieza
a abordar el tema de la administración como tal. ¿Por qué? Porque ya existían unos palacios que lo que buscaban era el intercambio de recursos con otros imperios. Entonces ahí administraban esos recursos y lo que buscaban era centralizar el poder. Ya cuando hablamos de centralizar el poder, ya estamos hablando de divisiones administrativas y divisiones económicas. Obviamente estos reyes o estas personas que estaban a cargo de estos palacios, pues eran los que estaban en una mejor posición económica en ese entonces, pero básicamente con esa mejor posición económica que ellos tenían, podían garantizar la supervivencia, el bienestar y todos los elementos que necesitaba su comunidad. Entonces aparece la revolución industrial. Aquí es cuando la administración realmente, o el término de administración realmente se vuelve como lo conocemos el día de hoy. Es decir, antes se usaba la administración, antes de la revolución industrial, se usaba la administración sin ser conscientes de eso. No es entonces hasta el momento de la revolución industrial cuando se dejan de lado los procesos artesanales y se empieza la fabricación en serie. Y con esta fabricación en serie ya hay una necesidad de administrar correctamente los recursos. Entonces es cuando surge el concepto de administración como lo conocemos el día de hoy. Entonces, aquí ya vemos una cadena de producción, en este caso de vehículos, y esto se los voy a leer porque nos dice, la producción en serie generó un nuevo sistema de fábricas que reemplazó a los talleres de los artesanos, es decir, ya el trabajo manual se fue reemplazando. Entonces, cuando aparecieron los primeros empresarios, aquí también aparece el tema de la publicidad, es cuando la publicidad necesita, porque es cuando se necesitan o cuando se necesitan vender los productos que se producen, entonces también aparece la publicidad para esta época de la revolución industrial. Entonces, un empresario con medios de producción, es decir, el que tenía con qué hacer esos procesos de fabricación en serie, compra la fuerza de trabajo y coordina tareas para que la organización sea eficiente. En ese punto es cuando el mundo es consciente de la administración, de que se necesitan administrar los recursos para cumplir con los objetivos. Entonces existen algunas teorías administrativas que surgen, como les decía, con el tema de la industrialización de la revolución industrial. Entonces, básicamente, estas teorías que buscaban mejorar los métodos de tiempo, los recursos y controlar y coordinar las acciones. Y no solo eso, sino los distintos roles que desempeñaban cada uno de las integrantes de estos nuevos negocios, de estos nuevos empresas industrializadas. Entonces, entre las principales teorías de la administración encontramos la teoría científica que básicamente dice que hay que optimizar el trabajo del obrero para alcanzar la mayor eficiencia en la producción industrial. Es decir, que el obrero esté en lo que debe estar. Por ejemplo, si nosotros somos diseñadores industriales, la mayoría, algunos serán diseñadores gráficos, otros comunicadores, otros en artes escénicas y en diferentes carreras. Un buen administrador, obviamente, como diseñador industrial, no te va a poner a trabajar en, por ejemplo, atendiendo los heridos o los accidentes que ocurran en la fábrica. No te va a poner a trabajar en el tema de prevención de accidentes. ¿Por qué? Porque un buen administrador sabe que tú como diseñador industrial podrías trabajar en la parte de, obviamente, diseño o producción, planos de producción, diseño de piezas, etc. Pero si te van a poner a trabajar en el tema de la prevención de accidentes, pues para eso está una persona que trabaja en salud ocupacional.
Entonces, esta teoría científica se basa básicamente en que cada persona tiene un conocimiento y una habilidad distinta, y esa habilidad distinta tiene que ser usado para beneficio común o para beneficio general para alcanzar los objetivos de determinada institución o empresa. Tenemos la teoría de la burocracia, pues aquí están, aquí pueden ver los años y la ciudad donde surge o el país donde surge cada una de esas teorías. Y con esta básicamente se dice una jerarquización. Es decir, si nosotros en una empresa con 100 trabajadores no jerarquizamos, sino que todos los trabajadores tomen decisiones, pues va a ser difícil llevar un buen manejo de esa empresa. ¿Por qué? Porque va a ser difícil poner de acuerdo a 100 personas que están en el mismo nivel jerárquico, por así decirlo. Es decir, si todos tuvieran voz y voto dentro de una empresa, dentro de una organización, pues imposible ponernos de acuerdo todos para lograr ese mismo objetivo. Cuando ya empiezan a surgir la teoría de la jerarquización, es decir, donde hay niveles jerárquicos, es decir, alguien es más o tiene mayor decisión, no más importante, porque en una empresa, desde el que la persona que está en los servicios generales hasta el dueño o máximo accionista de la empresa son igual de importantes. ¿Por qué? Porque podemos decir que si la persona de servicios generales no hace un buen trabajo o no existe una persona de servicios generales, pues puede que de pronto el piso esté sucio y ese piso sucio puede generar accidentes, esos accidentes pueden generar daños a la empresa y esos daños a la empresa pues va a generar pérdidas económicas a la empresa. Entonces no podemos decir que uno es más importante que el otro dentro de una organización, sino que hay que tener un poder de decisión. Algunos tienen un poder de decisión más alto que otros. Entonces, en este caso, era necesario que una persona, digamos, en un mayor nivel jerárquico, en un mayor rango, tomara decisiones por el resto. Es decir, dijera cuáles son los lineamientos que debe seguir la empresa. Entonces, básicamente, eso fue la teoría de la burocracia. Entonces avanzamos y vamos hacia una teoría clásica. La teoría clásica básicamente lo que nos decía era que todos los componentes deben estar controlados y condicionados al trabajo en equipo. Es decir, si yo tengo una empresa de fabricación de metalmecánica, por decir algo, y en esta empresa de metalmecánica trabaja por un lado el que va haciendo los planos y trabaja por otro lado el que está soldando, pues ¿qué va a pasar? Que no se van a cumplir los objetivos. Entonces la idea era que todos trabajaran para el bien común y todos trabajaran de manera coordinada. Es decir, todos fueran en pro de la misma, de los mismos objetivos dentro de la empresa. Sin embargo, surge la teoría humanista. Y esta teoría humanista está muy enfocada o muy relacionada con algo que ya conocemos mucho por acá, que es la llamada pirámide de necesidades de Maslow. ¿Por qué? Porque esta teoría dice que una persona en una organización quiere autosuperarse. Y eso no pasa a todos. Todos, pues vamos a entrar a una empresa, obviamente, a menos que monte tu gran empresa desde el principio, pero si vamos a entrar a una empresa a trabajar, pues vamos a entrar en un rango, digamos, medio-bajo, pero con ese rango medio-bajo queremos ir ascendiendo dentro de la empresa. Entonces, ¿por qué está enfocada eso? Porque básicamente el último escalón dentro de esa pirámide de necesidades de Maslow está enfocada a la autosuperación personal. Es decir, una persona que está estancada en una empresa, pues no se va a sentir contenta, no va a sentir la necesidad o no se va a sentir necesario, no se va a sentir
valorado dentro de esa empresa. Por tanto, no va a rendir como aquel que piensa que esa empresa lo puede ayudar a autosuperarse. Y por último, la teoría de la contingencia. Pues todo esto no quiere decir que cada uno iba por separado, sino que fueron elementos que a lo largo de la historia se le han ido agregando a la administración. Básicamente, esta teoría lo que dice es que la organización no puede trabajar de manera independiente con lo que ocurre en el medio ambiente. ¿Por qué? No, digamos no en el medio ambiente, sino en el contexto exterior de la empresa. ¿Por qué? Y pongamos un ejemplo. Si tenemos una empresa que se dedica a la fabricación de prendas de vestir y quiere enfocar su negocio, por ejemplo, si montamos hoy esta empresa de prendas de vestir, de fabricación y venta de prendas de vestir en Cartagena, ¿qué tipo de prendas tendríamos que venir? Pues obviamente prendas para clima cálido. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer nada o vamos a tener muy pocas ventas, muy pocos clientes, si nosotros en una ciudad como Cartagena vamos a vender abrigos de frío. Entonces, ¿qué vamos a buscar con eso? Entonces hay que tener muy en cuenta pues lo que sucede en nuestro ambiente. Y no solo cuando hablamos de ambiente, hablamos del medio ambiente, sino de los elementos culturales y sociales de ese lugar donde está ubicada la organización. Y ponemos otro ejemplo. Si nosotros, en el contexto de los países de Medio Oriente, donde las mujeres, por tradición cultural, pues van completamente tapadas, incluso vemos que tienen, no recuerdo el nombre, los gorritos estos que tienen con los que se cubren la cara, pues no sé cómo se llaman realmente, pues nos daremos cuenta que no podemos montar una empresa de vestidos de baño o de ropa suelta, libre en este tipo de contexto. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la cantidad suficiente de ventas. Al igual que si, por ejemplo, nos vamos a esto que por temas religiosos como los judíos, donde para nosotros el día festivo, el día que se respeta es el domingo, porque eso viene desde la descendencia española, de que nos conquistaron los españoles, pues por el tema de la religión católica, el día que se respeta es el domingo. Entonces, en la mayoría de trabajos en Colombia no se trabaja el domingo, a menos que trabajemos obviamente en empresas de producción que no pueden parar las máquinas o en empresas turísticas. Pero generalmente las instituciones educativas y las empresas, digamos, en los nichos de mercado normal, pues no trabajan los domingos. Sin embargo, para otras culturas como los musulmanes, el día que se respeta es el sábado. Entonces el sábado ellos no hacen nada, no trabajan, no cocinan, no hacen nada. Entonces si nosotros vamos, por ejemplo, a promocionar un evento masivo, llámese un concierto, por decir algo, no podemos administrar un concierto, no podemos generar un concierto para un sábado hablando de ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos ese día lo respetan y no va a haber asistentes, no se van a vender boletas, no se van a vender comidas, etc. Mientras que es diferente ponerlo un sábado aquí en nuestro contexto, digamos, nuestro contexto occidental, donde la gente los sábados acostumbra a disfrutar, a salir y el domingo a descansar. Entonces sí lo podríamos hacer. Entonces a eso se refiere esa teoría de la contingencia, es decir, a que no hay que trabajar aisladamente a lo que refleja el contexto exterior de la empresa. Entonces, básicamente, la administración tiene 4 objetivos que los vimos desde la definición, y son el control, la planeación, la organización y la dirección. Lo primero es la planeación. Digamos que esto es cíclico, pero comenzamos desde aquí, desde la planeación. ¿Por qué digo cíclico? Porque uno planea
organiza, direcciona, controla, pero por una de las características de la administración, que es la flexibilidad, hay que hacer cambios. Y esos cambios que hay que hacer requieren una nueva planeación. Y esa planeación hay que organizarla, hay que direccionarla y nuevamente hay que controlarla. Entonces, básicamente, ¿qué es la planificación o la planeación? Pues ponerse objetivos y metas dentro de la empresa o de la organización. Y aparte de eso, pues es plantear o proponer un sistema de negocio o una serie de pasos, una planeación que nos permita cumplir con esos objetivos. Organizar significa ya tengo esto planeado, ¿cómo lo pongo en marcha? Es decir, sincronizar las partes de la empresa para decir, listo, vamos a regresar a la empresa metalmecánica. Vamos a fabricar los chasis o los esqueletos de las bicicletas. Entonces necesitamos, pues ya tenemos una planeación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fabricar chasis de las bicicletas. ¿Cuáles son mis metas? Fabricar 10.000 unidades al mes. Obviamente para venderlas. Para esto vamos a necesitar comprar tantos tubos de metal, tantos tubos de acero, tantos tubos de acero galvanizado. Necesitamos comprar tantos kilos de soldadura. Necesitamos pues todos los suministros que necesitemos. Necesitamos conectarnos a un servicio eléctrico, ya que los elementos soldadores o los elementos, las cajas de soldado, pues no funcionan con los 110 voltios normales que trabaja la energía, sino que trabajan con 220, 220 voltios. Entonces tenemos que organizar cómo vamos a conectar la empresa a ese voltaje para que podamos trabajar. Entonces ya ahí nos planeamos. Ahora nos organizamos. Entonces, listo, usted como soldador es el que va a hacer o el que va a soldar las piezas. Usted trabaja en compras, entonces usted es el encargado de comprar los suministros que el soldador le diga que necesite. Usted va a trabajar en la elaboración de los planos de fabricación de ese elemento. Y así, pues poco a poco ya planificamos lo que vamos a hacer y ya estamos organizando lo que estamos haciendo. Luego pasamos a la etapa de dirección y es cuando ya lo estamos haciendo, pues ya hay que tomar decisiones. Por ejemplo, estamos viendo que el tubo galvanizado que estamos usando no es lo suficientemente grueso para darle el soporte necesario a los chasis de las bicicletas. Entonces aquí entra algo muy importante que es tomar decisiones. Entonces, esta producción la vamos a hacer con eso que ya tenemos o vamos a aprovechar estos recursos, lo vamos a terminar así, pero la próxima serie que vamos a hacer de bicicleta la vamos a hacer en un tubo galvanizado calibre 16, más grueso. Por el contrario, de pronto estamos diciendo, bueno, este calibre que estamos usando, calibre 16, es demasiado grueso, estamos gastando más dinero y no se ve reflejado en lo que le podemos ofrecer al cliente. Entonces, básicamente, nosotros cambiamos y tomamos nuevas decisiones. Vamos guiando y vamos instruyendo a nuestros trabajadores, a las personas asociadas a nuestra empresa, para lograr pues, que se cumplan los objetivos. Y por último, el control. Cuando vemos que la empresa, en este caso, dice encaminada rumbo al éxito, pues el control se está haciendo de buena manera, es decir, estamos, digamos, un control de calidad, estamos viendo que todos los servicios que está prestando la empresa van hacia el objetivo del cumplimiento, pues va bien, pero si en el momento hay que nuevamente tomar decisiones, nuevamente regresamos a la dirección. ¿Por qué? Porque el control es lo que nos lleva hacia el paso anterior. Entonces, nuevamente, pues, digamos, tomamos el control y digamos que hasta ahí estamos marchando todo correcto.
Entonces supongamos que la empresa quiere, nos está yendo bien en la fabricación de los chasis, pero ahora la empresa quiere diseñar unas nuevas bicicletas. En este caso ya no van a ser bicicletas de tracción humana, sino que vamos a trabajar hacia la tracción eléctrica. Entonces ya hay que planear nuevamente. Bueno, listo, ya tenemos una base que son los chasis de las bicicletas de tracción humana, pero queremos entonces incursionar en el mercado de las bicicletas eléctricas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que planear nuevamente, en este caso, qué necesitamos para comprar eso. Entonces necesitamos, pues vamos a trabajar con un motor eléctrico con energía solar, por así decirlo. Un motor eléctrico que trabaje con electricidad generada por la luz solar. Entonces hay que empezar a pensar en paneles que hay que comprar, en ubicaciones de... Y así nuevamente, pues hay una nueva organización, ya habría que contratar un personal enfocado al desarrollo y diseño de este tipo de paneles solares, hay que hacer una dirección y un control de estos paneles solares. Entonces, por eso, como les decía anteriormente, es un tema cíclico, pero que lleva un orden. Comenzamos con la planeación, terminamos por el control, pero para mantener óptimo el trabajo dentro de la empresa, necesitamos nuevamente planear los elementos que estén fallando dentro de la empresa. Entonces, ¿cuál es la importancia de la administración dentro de una empresa, una organización? Pues existe, pues hay muchos beneficios, digamos, y van a encontrar en cada autor encontrarán diferentes beneficios, pero básicamente los podemos resumir en que la administración nos permite usar técnicas y metodologías que nos van a hacer un mejor aprovechamiento de los usos. Nos posibilita la estabilidad y el mantenimiento y crecimiento de la institución. Entonces, básicamente se logra por, primero, optimizar el esfuerzo humano. Como les decía en la teoría científica anteriormente mencionada, si nosotros mantenemos el trabajador en lo que sabe hacer, pues es mucho más óptimo que si el trabajador está improvisando. La administración nos permite medir el desempeño de la empresa. Cuando hablábamos del control, en este caso el control nos permite verificar que la empresa, puede que una empresa esté vendiendo mucho, pero no sea rentable. ¿Por qué? Porque de pronto está invirtiendo más de lo que gana. Entonces, en ese caso, habría que hacer un control, habría que hacer una planeación de la compra de suministros. Nos genera información y conocimiento importante. Esto va muy encaminado hacia el segundo punto, porque básicamente toda esa información que yo tengo nos permite mejorar las características, la rentabilidad, los objetivos de nuestra empresa. Este primer punto también va muy encaminado hacia el segundo, y es optimiza recursos y optimiza el esfuerzo humano. En este caso podemos mencionar que optimizar el esfuerzo humano está dentro de la optimización de los recursos. ¿Por qué? Porque el recurso humano es parte importante de una organización. Entonces nos ayuda, como les decía, a tomar las mejores decisiones, y recordemos el ejemplo del CD que necesitaba yo dañar. Si yo lo hago con una llave rayándolo, pues cumplí de la mejor manera porque fue eficiente, ya que lo hice con la menor cantidad de recursos posibles. Pero si lo cojo con una ametralladora del ejército, pues obviamente voy a gastar mucho más recursos de lo necesario para cumplir con la misma misión. Entonces, por eso una buena administración ayuda a optimizar los recursos. Esto, muy importante, permite el crecimiento sostenible dentro de una empresa. Y no estamos hablando de sostenible hacia el medio ambiente, obviamente también, pero una empresa puede ser sostenible o no en el tiempo. Y veamos lo siguiente. Si nos vamos, por ejemplo, a una empresa que quiere mejorar sus ventas, quiere vender más, quiere producir más, entonces se pone a
comprar nuevas maquinarias, se pone a contratar nuevo personal con sueldos altos y hace una gran inversión. Listo. Supongamos que esa gran inversión obviamente se va a ver reflejado en lo que ellos quieren, una mayor rentabilidad, pero esos resultados se van a ver a largo plazo. Entonces hay que ver que esos sueldos que hay que pagar, si tú contrataste un personal el día de hoy, el próximo mes ya le tienes que pagar y no sabes si el próximo mes ese personal que tú estés contratando te va enseguida a generar las ganancias que tú quieres. Al igual que si compramos maquinaria, hay que pagar, si por ejemplo, si lo sacaste a crédito, si tú pones un crédito para pagar esas maquinarias, el próximo mes tienes que pagar esta deuda que tienes. Entonces, ¿qué va a hacer? Que esa empresa sí es una gran empresa, pero no es una empresa sostenible. ¿Por qué? Porque todo lo que tú invertiste, pues no te está generando inmediatamente las ganancias que tú deseas. Entonces, eso hace que no sea una empresa sostenible en el tiempo. Entonces, la idea del crecimiento es que sea sostenible. Si yo quiero incursionar en un nuevo mercado, pues tengo que ir paso a paso. Si yo quiero abrir una empresa, pues obviamente yo no puedo abrir una empresa de un momento a otro con todas las maquinarias que yo necesite, sino simplemente ir abriendo paso por paso y comenzar, digamos, con la máquina más importante que tú necesites. Cuando logres estabilizar, logres pagar tus deudas, logres pagarle a tus trabajadores, pues ya vas a poder adquirir nueva maquinaria y con esa nueva maquinaria pues vas a ir creciendo poco a poco. Pero la idea es que el crecimiento sea crecimiento sostenible en el tiempo. Ya. Si nos vamos de pronto a lo que de pronto, para hacerlo más claro, los que de pronto conozcan un poquito acerca de temas deportivos, hablemos de cualquier equipo deportivo del mundo en cualquier deporte. Podemos hablar del fútbol, del béisbol, del baloncesto, cualquiera. Esos son organizaciones, obviamente que sí. Ellos tienen dos puntos y tienen que buscar un equilibrio económico y tienen que buscar una ganancia deportiva. Entonces, ¿qué pasa? Que puede que un equipo compre, si estamos hablando de cualquier deporte, compra las grandes estrellas del momento de ese deporte y se llena un equipo de estrellas. Pero ese equipo de estrellas tiene que pagar esos sueldos a esos jugadores. Entonces puede que en una temporada salgan campeones de los diferentes torneos que participaron, pero en la siguiente temporada, cuando ya no les alcance el dinero, cuando ya tengan que pagar sueldos exorbitantes, pues ahí es donde se dan cuenta que formaron una empresa, en este caso un equipo deportivo como una organización, que funcionó un tiempo, obviamente que sí, pero no fue sostenible en el tiempo, porque a la siguiente temporada del deporte que sea, pues tuvieron nuevamente que vender a esos jugadores porque no tenían con qué pagar todos esos sueldos. Entonces, básicamente es el mismo ejemplo para una empresa. Entonces, la idea de la empresa es que tenga un crecimiento y un desarrollo. Bueno, un desarrollo sostenible es otro concepto. Entonces, más bien hablemos de el crecimiento sostenible en el tiempo de una empresa. Es decir, que yo invierta y que esa inversión se pueda mantener a largo plazo. Entonces, también la administración tiene algunas características. Y de estas características, adelante, cielo, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno, cielo levantó la mano, no sé si tienes algo que decir. Desarrollo y crecimiento sostenible. Yo les decía que son dos conceptos diferentes, vamos hacia acá. El desarrollo sostenible es un tema que va más enfocado hacia el tema medioambiental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de desarrollo sostenible, hacemos referencia a decir que los recursos que yo estoy usando hoy en el mundo entero, es decir, los recursos, algunos son renovables, otros no, como por ejemplo el petróleo. El petróleo es un recurso no renovable, es decir, cuando se acaba el petróleo, pues ya las economías basadas en el petróleo van a desaparecer. Entonces, ese desarrollo sostenible es un término que va enfocado hacia el mundo entero.
Y el crecimiento sostenible va enfocado hacia organizaciones puntuales. Entonces vamos a ver qué pasa cuando se acabe el petróleo en el mundo. Pues vamos a tener que o cambiamos de una economía, en este caso extractiva, a una economía productiva. Extractiva, ¿por qué? Porque estamos extrayendo minerales, en este caso petróleo, o vamos a tener que recurrir a prácticas como el fracking, que esa fue el debate generado por nuestro actual presidente cuando en un momento quiso imponer eso aquí en Colombia. En Colombia se nos está acabando el petróleo. Entonces, el fracking básicamente lo que busca es que hay más petróleo dentro de las capas de la Tierra, pero ese petróleo dentro de las capas de la Tierra es de difícil extracción. Entonces surge la técnica del fracking que lo que busca es romper esas capas de la Tierra a alta presión. Ese agua, pues se desperdicia primero que todo. Segundo, ese agua le va abriendo un caminito al petróleo para que salga a la superficie, pero como no es algo muy preciso, puede que se forman pequeñas grietas. Y al momento de formarse esas pequeñas grietas, el petróleo puede que se desvíe hacia otro lugar y contamine otra fuente hídrica. Entonces, ¿qué pasa? El desarrollo sostenible básicamente es lo que nosotros hoy por hoy le vamos a dejar a la futura generación. Es decir, si nosotros hoy nos acabamos el petróleo, sobreexplotamos los recursos como la madera o la agricultura, pues las futuras generaciones no van a tener suficientes recursos para subsistir en su momento. Entonces la idea del desarrollo sostenible es vivir teniendo en cuenta que la capacidad de extracción de recursos debe ser menor a la capacidad de producción de esos recursos naturalmente, mientras que el crecimiento sostenible es enfocado hacia una empresa, es decir, que pueda hacer que yo crezca hoy, pero ese crecimiento, ese desarrollo que yo logré dentro de mi empresa, esa rentabilidad sea sostenible en el tiempo. Es decir, si yo, lo que les decía a un equipo de fútbol, si el equipo de fútbol hoy compra las superestrellas, los grandes jugadores, pues puede que esa temporada salga campeón de los diferentes torneos que compita. Pero eso no va a ser un crecimiento sostenible porque solamente creció esa temporada. Cuando pase la siguiente temporada, que tengan que pagar los sueldos, las bonificaciones y todo este marketing, pues no va a ser necesario o no va a tener con qué subsanar esas deudas. Y eso funciona con una empresa. Si yo soy una empresa, le invierto de un momento a otro todas las maquinarias que quiera, invierto en grandes salarios para los trabajadores, invierto en creación de más sitios de venta o más puntos de venta, pues obviamente eso implica más servicios públicos que pagar, más personal que pagar, más energía que consumir, y eso puede que en mi caso no sea sostenible porque no voy a tener más adelante con qué pagar eso. Entonces se logró un crecimiento, pero no fue sostenible en el tiempo. No sé si te queda clara la pregunta o la respuesta que te doy a la pregunta. Desarrollo sostenible enfocado hacia la generalidad del mundo y el medio ambiente, y crecimiento sostenible enfocado hacia empresas e instituciones. Listo, cielo. Igual cualquiera que tenga pregunta, pues la escriben, levantan su manito y pues la responderemos. Entonces las características, la administración tiene algunas características. Obviamente van a encontrar también muchas diferentes autores, estas son como las más importantes que yo resalté. Y aquí quizá van a encontrar algo diferente. Yo enfoco más a la administración flexible cuando digo que la administración debe ser variante por los diferentes elementos. Los trabajadores que tenemos, o el tipo de trabajadores que tenemos, el tipo de empresa que tenemos. Es decir, no es lo mismo administrar una empresa de diseño o administrar una agencia de publicidad que administrar un hospital. Entonces, el administrador de la agencia de diseño debe ser alguien enfocado que sepa cómo se maneja
el diseño publicitario, y acá debe ser, y el hospital debe ser un médico con especialización o con enfoque de administración o gestión médica, podría ser el término. Entonces la administración es amplia y universal porque todas las empresas necesitan ser administradas. Todas las empresas, organizaciones, fundaciones, equipos deportivos, todos necesitan ser administrados por diferentes elementos. Obviamente cada uno tendrá sus particularidades. ¿Es interdisciplinario? Sí. ¿Por qué? Porque puede que tú en una agencia de publicidad, en una agencia de diseño, en diferentes tipos de empresas, pues tú conoces cómo se maneja la parte productiva, pero un administrador, administración de empresas, digamos general, una persona graduada como administrador de empresas va, nuevamente cielo, pues, un ejemplo de creación de una fundación. Básicamente el tema de fundación es más que todo de carácter legal. Y simplemente una fundación es aquella empresa que no tiene ánimo de lucro. Es decir, lo que no busca, generar ganancias para sus socios o para sus dueños, sino que busca un bien común. Entonces, en este caso, las fundaciones generalmente viven de donaciones y de algunos servicios que ofrecen, pero estos servicios que ofrecen son para autosostenerse, no para generar ganancias. Entonces, esto es un tema más que todo que va hacia lo legal. ¿Por qué? Porque si tú quieres o si tú montas, por decirlo, una fundación veterinaria, y este es un tema con el carácter de los animales, vamos a hablar de esto. Si hablamos del tema de una fundación veterinaria, y cuando tú vas a hacer una declaración de renta, pues la declaración está mostrando que tú estás generando ganancias, pues hay un problema legal. ¿Por qué? Porque la fundación veterinaria lo que busca es que tú puedas ofrecer consultas. Con esas consultas que tú ganes, pues puedas, o con ese dinero que ganes de las consultas veterinarias, puedas ofrecerle algo, digamos, a los perros o animales de la calle, alimento y este tipo de cosas. Entonces, una fundación tiene un carácter social y legal diferente al de una empresa. Una empresa con ánimo de lucro, pues no tiene necesidad de ese tipo de cosas. Puede que haga donaciones y en este caso hay situaciones como, por ejemplo, no es tan bonito como, por ejemplo, los colegios que hacen los famosos. Eso no es una cuestión tan de corazón, eso es simplemente para deducir impuestos. No es tan bien como, por ejemplo, este tema del grupo de éxito, que cuando tú vas te preguntan, ¿quiere donar los 20 pesos a la fundación? Y cuando tú donas esos 20 pesos a la fundación, pues resulta que ellos con eso lo que hacen es deducir impuestos. Entonces, un ejemplo de una creación de fundación, pues como te dije, una fundación veterinaria. Entonces, con una fundación veterinaria, tú puedes tener un consultorio veterinario que vas a atender animales de la calle y animales privados, pero con eso que tú vas a atender, tú lo tienes que reinvertir en funciones sociales a la comunidad. Lo más probable es que si estás trabajando con una fundación veterinaria, pues vayas a reinvertirlo en animales de la calle, alimentación, baño, agua y todo esto para refugio para animales de la calle. Si hacemos, por ejemplo, una fundación pediátrica, o fundación como esta que queda aquí por la Bodega de Ternera, bueno, también es una fundación pediátrica que lo que da es consultas médicas especializadas a niños que sufren ciertos trastornos de síndrome y estas cosas. Esas son completamente gratis, pero si tú quieres colaborar con esa fundación, tú puedes ir, tomas tu cita, la pagas y en este caso lo que es que ese dinero no va destinado a los bolsillos de los dueños, los fundadores, los socios de la fundación, sino que va destinado a estos niños que realmente lo necesitan. Entonces, más que todo, la fundación es sin ánimo de lucro
y la empresa sí es con ánimo de lucro. Igual tú puedes montar una empresa y dividirla en dos, tener tu empresa con ánimo de lucro y tu fundación. Entonces con eso ya evadirías un poco los controles legales porque lo que estás haciendo es que en algún momento estás generando ingresos para ti, pero también quieres colaborar con la comunidad. Listo, entonces, bueno, les decía, bueno, cuando hablábamos entonces de la interdisciplinariedad de la administración, básicamente es si yo tengo o yo soy experto en el tema de diseño, ya sea diseño gráfico, diseño digital, diferentes tipos de diseño, para los que estudian comunicación audiovisual, diseño gráfico, etcétera. En un negocio de eso, pues yo puedo asesorar, yo puedo guiar al administrador. ¿Por qué? Porque yo soy el que conozco la parte técnica de la empresa, pero el administrador es la que conoce la parte teórica de la administración. Entonces, por acá dice un método para lograr el fin. Importante. También depende cuál sea nuestro fin. Diferente, como decíamos anteriormente, fundación y empresa, organización. Entonces es diferente el fin de un hospital, diferente el fin o la meta o los objetivos de una fundación veterinaria a una empresa que vende bienes y o servicios. Entonces, igual la administración nos va a servir para alcanzar el fin, independientemente de cuál sea. La administración es de estructura jerárquica, como les decía, en una empresa si hay 100 trabajadores y todos tienen el mismo nivel jerárquico, nunca se van a poner de acuerdo en nada, entonces necesitamos que alguien tenga la vocería, el liderazgo y sea el responsable de tomar decisiones. Unidad temporal, como lo hablamos anteriormente, dentro del control, pues que todas las partes de la empresa trabajen en conjunto. Es decir, todos van hacia el mismo fin. No sea que, pues listo, yo soy el encargado de elaborar los planos, yo hice mis planos y ya no me interesa si los planos se entienden o no los entiende la persona de producción. No, lo importante es que lograr esa cohesión entre las diferentes partes de la empresa. Listo, chicos, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta acerca de nuestro tema del día de hoy? Listo, entonces, pues como reflexión final, lo que podemos decir en este caso es que técnicamente el jefe debe ser un líder, pero muchas veces, o lo que pasa en la mayoría de los momentos, es que ese jefe no se convierte en un líder, sino en un dictador, digamos así. Aquí se hace lo que yo diga y como yo diga. Entonces, eso va en contra de todos los principios de la administración. ¿Por qué? Por la universalidad, por el conocimiento, por la necesidad de un buen recurso humano. Entonces, la idea es que un gran gerente, un gran administrador, un gran jefe, sea a su vez un buen líder. Es decir, aquel que guíe a sus trabajadores hacia el bien o el objetivo común. Entonces la reflexión final es eso, pensar en que no se trata de mandar dentro de una empresa, sino de guiar y gerenciar, es decir, buscar hacer todo de la mejor manera posible para que los trabajadores estén contentos y todos vayan en busca de un bien o un fin común. Listo, entonces yo tenía pues una pequeña actividad para el día de hoy dentro de la clase. Sin embargo, lo que nos quedan son 10 minutos, entonces mejor estos 10 minutos vamos a usarlos para explicar nuestra actividad del día de lo que vamos a hacer hoy, que básicamente era formar nuestros grupos de trabajo y con esos grupos de trabajo, pues ir generando la idea de negocio. Para hoy la idea era ver un poquito cuando se habla del campo de acción de la organización.
El campo de acción dentro de una organización también va enfocado hacia el tema legal. Si todos nos vamos, por ejemplo, a el RUT, aquí en Colombia, el RUT tiene un número llamado SIU. Entonces, si nosotros buscamos los SIU, hay una lista que dice el código 7520 se dedica a transporte de pasajeros, por decirles algo. El código 1015 se dedica a venta de suministros publicitarios. Y así sucesivamente. Entonces, quiere decir que cuando yo vaya a hacer una licitación, por ejemplo, una licitación pública o privada, y yo tengo una empresa registrada, yo tengo que tener un campo de acción, es decir, en lo que yo me desempeño, que yo no estoy improvisando y que yo puedo demostrar experiencia en ese campo de acción que trabajo. Es decir, el objeto social va muy encaminado, muy definido hacia el objeto social de la empresa, a lo que se dedica la empresa. De todas maneras, vamos a leer alguna definición por acá para que nos quede un poco más claro. A ver. Aunque este es campo de acción hacia el tema investigativo. En todo caso, profundizaremos un poquito más en ese concepto, pero a grandes rasgos es básicamente lo que se dedica a la empresa. ¿Cuál es tu campo de acción dentro del mercado? Yo no puedo prestar servicios de salud siendo, por ejemplo, una agencia de publicidad. Entonces, básicamente eso es un campo de acción dentro de una organización. Listo, de todas maneras, como te digo, profundizaremos un poquito más este concepto y te lo explicaré un poco más a fondo. Pero por ahora, pues vamos a ver nuestra actividad. En este punto les voy a cambiar aquí porque ya ahora que vi la lista ya veo que somos 28 estudiantes. Si hacemos grupos de 2 o 3 estudiantes, pues nos van a salir 14 o 14, 12 grupos, realmente pienso que es demasiado para el tiempo que nos toca para las entregas. Entonces, pues a mí no me gusta trabajar en grupos tan grandes, pero en vista de que el tiempo para la asignatura es corto, vamos a trabajar entonces en grupos de 4 estudiantes. Pueden trabajar menos, pero lo preferible es que trabajemos por lo menos 4 estudiantes, pues para que nos organicemos. Ya de ahí de 5 ya sí es demasiado. Entonces trabajemos en grupos de máximo 4 estudiantes. Ya estos grupos que vamos a formar, pues ya los traerán formados para la próxima clase. La idea era hacerlo aquí, pero nos demoramos un poquito más en el tema y nos demoramos un poquito más en las recomendaciones que hablamos el día de hoy. Y tenemos aún que definir o hablar un poquito acerca de si continuamos la clase de esta manera, si les pareció así, o definitivamente buscamos otras metodologías. Entonces, grupos de máximo 4 estudiantes. Lo primero que van a hacer en su grupo es debatir cada una de las ideas de negocio que debieron traer para la clase de hoy. Pues no nos va a dar tiempo de revisarla directamente, pero eso va a quedar consignado dentro del ejercicio que sí debemos ver la próxima clase. Entonces, luego que debatan ese tema, vamos a decidir o vamos a definir cuál creen ustedes que es la idea más viable, más interesante para trabajar el proyecto de aula. ¿Qué es el proyecto de aula? El proyecto de aula básicamente es el proyecto que vamos a trabajar todo el semestre y en este caso básicamente es generar una idea de negocio con su plan de negocio, su plan de publicidad, podemos también incluir un poco del plan de publicidad, el estudio de mercado. No es lo más importante de esta asignatura, lo más importante es el plan de negocio, pero tendremos pues algunas que otras cositas de publicidad. Y les vamos a aplicar la metodología de las 5W. Ya la mayoría conoce esta metodología y esto viene del nombre en inglés
que dice, la 5W viene del el inglés why, where, when, y ahí están las 5W, para determinar una necesidad de mercado. Entonces, vamos a hacer un pequeño acercamiento a esa necesidad de mercado que yo observé dentro de la idea de negocio que yo planteé. Y vamos a decir, ¿cuándo ocurre esa necesidad de mercado? Es decir, si mi nueva necesidad es soluciones para el hogar, pongamos que esta es mi idea de negocio, soluciones integrales para el hogar. ¿Cuándo ocurre? Cuando las personas necesitan, por ejemplo, una reparación eléctrica, una reparación de la tubería de agua, una reparación estructural de las paredes, por ejemplo. Mucha gente no sabe por lo menos cómo colgar un cuadro porque no sabe usar un taladro, entonces, pues ese es mi cuándo. ¿Cuándo ocurren estas situaciones donde yo puedo aplicar mi idea de mercado? ¿Quiénes son las personas involucradas en esa? ¿Quiénes serían mis posibles clientes? ¿Quiénes? Amas de casa, estudiantes, personal en general. ¿Por qué ocurre esa necesidad de mercado? Como les dije, porque todos estamos propensos a que en cualquier momento necesitemos una reparación sencilla de nuestros hogares. ¿Dónde ocurre? Pues en este caso ocurre en nuestra casa. Podría ocurrir en los baños, en las paredes exteriores, en las paredes interiores. Podría ocurrir en el techo, en las habitaciones, etc. ¿Qué ocurre? Pues que hablando de mi idea de negocio que se me ocurrió pues muy rápidamente, ¿qué ocurre? Que existen que en cualquier momento existen pequeños daños de ventiladores, por ejemplo, pequeños daños de tubería. Entonces, ¿qué ocurren? Daños ocasionados por mal uso o desgaste de los diferentes elementos dentro del hogar. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, lo que vamos a hacer es eso. Y por acá vamos a abrir ya digamos que esa es la actividad que íbamos a hacer pues para el desarrollo del día de hoy, pero como ya se nos acabó el tiempo, entonces todo eso lo vamos a condensar en nuestra actividad de la que veremos la próxima semana. Esperemos que abra. Ahí abrió nuestra actividad. Entonces, condensar las conclusiones y los resultados del ejercicio en cualquier tipo de documento audiovisual. Diapositivas, infografías, videos, informes. Entonces, para el próximo martes 24, la idea es que lo subamos. Ya este ejercicio sí debe estar dentro del Classroom. Recuerdo, para los que no se han unido, pues háganlo por favor. Ahí es donde estaremos recibiendo todos los... Si alguno no puede, pues no hay problema, puede enviarlo al correo, pero la idea es que estemos todos organizados dentro del Classroom. Entonces, ¿qué debe contener el documento? La idea de negocio propuesta por cada uno de los integrantes a partir de la metodología del Ikigai. Recuerden que eso era la actividad para el día de hoy, pues no la pudimos ver, pero igual eso va a quedar condensado en esos resultados. Entonces, pues cada una de esas ideas, como vamos a debatirlas en su grupo de trabajo, ahí deben decidir cuál es la mejor, pero deben mostrar cuáles son las ventajas, desventajas, limitantes, todos los elementos que hacen posible o imposible la idea de negocio que cada uno trajo. Y por último, la propuesta o idea de negocio seleccionada con su respectivo análisis de las 5W. Y esto para ir determinando la necesidad, oportunidad o problema de mercado. Lo que elijan aquí, pues está presto a modificaciones. Así que no se estresen de que, ay, vamos a coger esta porque no, pues la pueden coger para el ejercicio. Esto simplemente es un acercamiento. Quizá más adelante puede que se modifique completamente o que cambien algunas cositas cuando empecemos, por ejemplo, a hacer análisis de las competencias y de pronto este tipo de elementos nos vamos a dar cuenta que podemos agregar algunos servicios o podemos quitar algunas cosas dentro de nuestra idea de negocio. Entonces, ¿hasta ahí le queda claro el ejercicio o hay alguna pregunta?
Bueno, listo, entonces creo que hasta ahí todos estamos claros. Entonces, no teniendo más preguntas, pues chicos, entonces, bueno, antes de eso, pues solamente dos compañeros se manifestaron diciendo que están de acuerdo con las clases virtuales y entregas presenciales, entonces, pues creo que manejaremos entonces nuestra asignatura de esta materia. La parte del problema de mercado. En mucho, pues obviamente creo que no sé si esta o la próxima clase vamos a revisar el cronograma, no sé si es esta o la clase de dentro de 15 días. Vamos a revisarlo antes de irnos. Sí, de la próxima clase, próxima clase el tema será conceptos generales de la empresa y las necesidades de mercado. Entonces, en este caso, dentro de las necesidades podemos abarcar necesidades, problemas, oportunidades. ¿Cuál es la diferencia? Un problema básicamente es algo que existe pero no está haciendo o no está solucionando de mejor manera pues para lo que fue pensado. Por ejemplo, veamos un ejemplo que podemos dar de un problema de mercado. Bueno, no se me ocurre ninguno como tal un problema de mercado. Una oportunidad de mercado, vamos a inventarnos algo así, una oportunidad es algo que tú estás viendo que se puede eh, implementar y podría tener un valor dentro del mercado. Por ejemplo, si yo les digo, hay mucha gente que le gusta el llamamos el cucayo, la pega del arroz, pero sabemos que eso es difícil de quitar. Es difícil de despegar a veces, es muy complicado, tiene que sacarse con la olla caliente porque si deja que se enfríe, pues ya se daña. Entonces, si yo como oportunidad de mercado planteo una herramienta, un utensilio que me sirva para despegar la pega del arroz, pues eso es una idea de negocio que puede que funcione o puede que no. Listo, chicos, pues sí, ya todos se pueden retirar. Yo, si alguien pues quiere escuchar la explicación, pues no hay problema. Pero los que no, pues ya se pueden retirar. Les deseo un feliz resto de día a todos. Los que tienen clase o se quieran retirar, pues igual ya cumplimos nuestra hora de clase. Si tienen alguna pregunta, pues estaré atentos para responderle. Pero me quedo un par de minuticos explicándole de pronto un poco más el ejercicio a Cielo y a todos los que quieran pues quedarse por acá. Entonces les decía, la pega del arroz, eso puede ser una oportunidad de mercado. ¿Por qué? Porque yo vi algo ahí que el mercado puede que me lo compre. Una necesidad de mercado es diferente a una oportunidad porque la necesidad es algo que sí es indispensable. La pega al arroz no es indispensable. Una necesidad de mercado es, pensemos, una necesidad de mercado, por ejemplo, viviendas que optimicen los espacios. ¿Por qué? Porque las viviendas que estamos ofreciendo, que estamos encontrando hoy en día, son viviendas demasiado pequeñas y hay muchas veces que está como mal distribuido. Entonces eso sí es algo que necesita el mercado. Y un problema de mercado, como les dije, es algo que se está ofreciendo, pero eso que ofrece actualmente el mercado se puede hacer de mejor manera. Entonces hay como, pues igual para efectos prácticos, cualquiera de los tres elementos nos puede servir para la idea de negocio. Entonces, básicamente es ver, primero, si hay un problema de mercado, es decir, que hay algo que está ofreciendo el mercado, pero no suple la necesidad de manera correcta. Necesidad de mercado, algo que las personas necesitan realmente y oportunidad, algo que puede aprovecharse, algo que falta, pero puede aprovecharse como algo para vender. Entonces, si nos vamos a estas 5W y vamos, por ejemplo, a la pega del arroz, que creo que fue el ejemplo más claro, ¿quién? Pues en este caso serían las personas que les gusta la pega del arroz.
pueden ser los papás, las mamás, los hijos, los niños, todas estas personas que les gusta la pega del arroz, que quieren retirar la pega del arroz. ¿El por qué? Pues obviamente, ¿por qué lo quieren retirar? Porque les gusta, porque pues lo acompañan en gente que lo toma con café, gente que come la pega del arroz con café, y eso pues es algo que podemos ver. Esto generalmente donde ocurre en las cocinas de los hogares, donde la gente necesita sacar la pega del arroz. ¿Qué ocurre? Que la gente está sacando esa pega y que en este momento no hay una herramienta necesaria que lo haga. Hay una cuchara de cocina, pero esa cuchara de cocina a veces se dobla quitando la pega, es difícil. Entonces, ¿cuándo ocurre? Después de cocinar el arroz, que la gente quiere pues, sacar esa pega del arroz. Entonces, ese es un ejemplo muy rápidamente, pero obviamente esto es algo muy superficial. La idea es que profundicemos en quiénes serían los involucrados dentro de esa necesidad, problema u oportunidad del mercado. ¿Por qué ocurre esa necesidad de mercado? ¿Dónde ocurre? En este caso pueden ser en las calles, por ejemplo, si hablamos de una sombrilla, a ver, ¿qué puede ser? Una sombrilla, digamos que no, que las sombrillas en este momento son demasiado pequeñas y no cubren suficientemente de la lluvia. Entonces, ¿esto dónde ocurre? Pues esto ocurre en las calles porque llueve es afuera, no dentro. Entonces, básicamente igual esto lo vamos a profundizar más, pero por ahora es simplemente un acercamiento hacia estos temas. Entonces, no sé si te queda duda acerca de este tema. Listo. Perfecto. Entonces, básicamente es eso, es determinar necesidades. Es un acercamiento, porque la próxima clase es cuando ya hablaremos realmente de esas necesidades de mercado, cómo determinarlas, cómo hacerlas reales, etc. Listo, chicos. Entonces, les deseo un feliz resto de día a todos. Pues gracias por su asistencia. Quedamos definidos entonces. Igual el próximo martes nos vemos de esta manera virtual. Espero que les haya gustado la clase. Hubiera querido retroalimentarla, pero ya nos cogió un poquito el tiempo. Entonces nos vemos la próxima clase. Feliz resto de día para todos.